buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Sin Excepciones. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas que han sido relacionadas de la peor manera con el tema de hoy y que me gustaría enumerar para ver si ustedes adivinan cuál es el tema. Vamos a hablar de hormonas, de síndrome premenstrual y de depresión postparto, pero también vamos a hablar de histeria y de histerectomía y de masturbación. Vamos a hablar de síndrome de alienación parental, de violencia obstétrica, de subdiagnóstico de dolencias como la endometriosis o el síndrome de Asia, o del menosprecio por denuncias de acoso y violación o incluso de desaparición forzada. ¿Ya se están haciendo a una idea de cuál es el tema? Bueno, voy a acercarme un poquito más. Vamos a hablar del síndrome del impostor, de desórdenes alimenticios, de gaslighting, de Sigmund Freud y de frases que se suelen utilizar con mucha frecuencia. ¿Es una histérica o es una vieja loca? ¿Y por qué vamos a hablar de esas frases? Porque, aunque puedan parecer inofensivas, a lo largo de la historia han sido usadas de manera sexista para restarle valor a la voz de las mujeres, entorpeciendo además el estudio y manejo de nuestra salud mental. Un ejemplo de esto es el origen de la palabra histeria. La histeria nació como una enfermedad exclusivamente femenina que incluía síntomas como desfallecimientos, retención de líquidos y pesadez abdominal, entre otros, que a mí francamente me suenan más a síndrome premenstrual que otra cosa, pero que, según Platón e Hipócrates, se debían al desplazamiento del útero por el interior del cuerpo de las mujeres y como en griego útero se dice histeria, pues la enfermedad del útero se llamó histeria. Luego llegó Sigmund Freud y dijo que el problema no era que el útero estuviera dando vueltas por ahí, sino que esas mujeres estaban reprimiendo alguna experiencia sexual, cosa probable en una época en que tocaba casarse virgen, y había tres soluciones: hipnosis, histerectomía o la estimulación de la zona afectada por parte de un médico. Es decir, que un médico masturbara a la paciente. Y cuando los médicos empezaron a presentar dolores musculares de tanto practicar el antídoto, nacieron los vibradores. Un poco loco, ¿no? En 1952, la Asociación Americana de Psiquiatría desacreditó la histeria como enfermedad y se empezó a hablar abiertamente de cómo la represión sexual y en general la represión afecta la salud mental de las mujeres. Sin embargo, la palabra histeria y su uso para callar a las mujeres se quedaron dando vueltas por ahí. Por eso, hoy vamos a hablar de la salud mental de las mujeres, porque un estudio sobre salud mental con enfoque de género realizado en España en el 2017 reveló que la mala salud de las mujeres prevalece un 23% en ellas y un 15% en los hombres, y que la frecuencia de diagnósticos de depresión o ansiedad es de un 19% en ellas, mientras que en los hombres es solo del 8.5%. El consumo de psicofármacos prescritos es 1.75 veces mayor en las mujeres, pero se cree que esto se debe a un infradiagnóstico e insuficiente tratamiento para los hombres, cuyos problemas mentales suelen estar además más asociados al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias. Asimismo, mientras las mujeres son más diagnosticadas con trastornos límites de la personalidad y trastornos de alimentación, en los hombres predominan los trastornos de la conducta y de la personalidad antisocial. Para ahondar en todas estas cifras y sus causas, invité a la mesa a Natalia González, nutricionista con énfasis en psiconutrición, y Ana María González Cruz, psicoterapeuta y consultora en temas de género y prevención de violencias. Al regreso estaremos con ellas. Ya nos vemos. Acompáñanos a descubrir la inmensidad de nuestra tierra. Mi mayor motivación para realizar este viaje es poder aventurarme a conocer lugares nuevos y poder interactuar con otras personas de mi hermoso país. 40 recorridos mágicos donde las montañas, las playas y las selvas cobran vida. En cada capítulo un colombiano o colombiana vivirá una experiencia transformadora. Una travesía donde la televisión pública unida nos lleva a vivir las diferentes formas de ser colombiano. Ruta por Colombia. Lunes a viernes, 10 de la noche, solo por Capital. Tenemos una cita.
Acompáñenos este 20 de julio al desfile militar y policial en honor al pueblo colombiano y al bicentenario de la Armada Nacional. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En Ahora apostamos por el pluralismo informativo. Buscamos conectar con nuevas audiencias y llevar a todas las plataformas posibles agendas para entender la complejidad de esta ciudad. El medio ambiente, la movilidad, la seguridad, los derechos humanos, por solo mencionar 4 temas que le interesan a los bogotanos y que serán analizados e informados aquí en Ahora. Soy Andrés Páramo. Encontrémonos en Ahora, un podcast y todas nuestras plataformas de actualidad. Ahora, solo por Capital Sistema de Comunicación Pública. Tampoco tan exagerado. ¿Cómo atravesamos momentos críticos sin la música, sin el cine? No debemos callar. Hay que denunciar. Yo lo que necesito es un trabajo estable, no más freelance. Hoy en Sin Excepciones vamos a hablar de salud mental y mujeres. Queremos entender cuál es la relación entre la salud mental y la mirada de los roles de género. Para esto nos acompaña Natalia González. Ella es nutricionista con énfasis en psiconutrición. Buenas noches, Natalia. Gracias por venir a Sin Excepciones. Mucho gusto. Gracias a ti por la oportunidad para hablar de un tema que me mueve demasiado. Me encanta. Eso es lo más importante. Y nos acompaña también Ana María González Cruz. Ella es psicoterapeuta y consultora en temas de género y prevención de violencias. Bienvenida, Ana María, Sin Excepciones. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos a este espacio, que es tan importante hablar. Es muy importante y es muy interesante, la verdad. Yo creo que es un tema que nos da para mucho. Arranco diciendo que no vamos a alcanzar a cubrirlo todo, siempre me pasa lo mismo, entonces pues nos vamos a esforzar por hablar lo más que podamos, pero esto es inmenso. Sí, de acuerdo. Me gustaría arrancar ubicándonos en la experiencia personal de ustedes con el tema, porque creo que el tema de la salud mental es tabú todavía, no se entiende bien. Y dentro de eso, la relación de la mirada sexista con respecto a la salud mental de las mujeres es todavía otra capa adentro. Entonces me gustaría entender para ustedes individualmente cómo fue el encuentro con ese tema. Empecemos por ti. Ok, bueno, digamos que yo me encontré con este tema desde la universidad, nada más viéndolo como que cuando yo comencé la universidad se veía todo desde un enfoque muy tradicional y ni siquiera la salud mental se mencionaba demasiado desde la carrera de nutrición, solo digamos que unas cuantas materias, pero no se hablaba de los trastornos de alimentación, que es algo que por supuesto que nos convoca como nutricionistas y que siento que de alguna forma también necesitamos saber de salud mental para poder saber cómo abordar a las personas, porque no todas las personas reciben la información de la misma forma, por sus rasgos de personalidad, por una infinidad de cosas. Entonces, desde allí me empecé a encontrar con una limitante de que yo quería abordar los trastornos de alimentación, pero no tenía como tanta experiencia en ello y que veía que eso se veía desde el punto de vista que la salud mental sigue siendo lo que tú dices, como un tabú. De acá también Ana de pronto me complementará con lo que yo digo, pero pues desde el simple hecho de que no se ve, siento que como que se desdibuja. Y cuando empecé a acercarme más y empecé a estudiarlo por mi cuenta, por esta limitante que yo te decía, empecé a ver la cantidad de factores que influyen para que las mujeres principalmente tengan un trastorno de alimentación, incluso desde la adolescencia o incluso antes de la adolescencia, y veía cómo había un desbalance tan grande de que la mayor prevalencia de casos de trastornos de alimentación son más en mujeres y niñas que en hombres. Entonces ahí ese fue como mi primer encuentro y darme cuenta que también por esta ausencia de la formación como en salud mental, también los mismos nutricionistas podíamos propiciar a que hubieran trastornos de alimentación. Y desde ahí yo como que empecé a tener un propósito de darme cuenta de lo importante que es mi profesión y lo peligroso que puede llegar a ser una indicación mal dada o dada en un contexto totalmente inadecuado. Buenísimo, de acuerdo. Para ti, ¿cómo fue la experiencia, el encuentro? Yo me empiezo a acercar, al tema de salud mental porque soy psicóloga, también soy psicóloga clínica y de familia.
Pero especialmente el tema de género, cuando empecé a trabajar en la unidad de atención a víctimas de violencia intrafamiliar del CAVIF, y ahí empecé a ver un patrón que se repetía y se repetía y se repetía y se repetía, como los mismos discursos de las mujeres, los mismos discursos de los hombres. Y yo dije, pues aquí hay algo más. Luego siempre me llegaban a consulta casos de violencia, ¿sí? Y pues me empiezo a dar cuenta de la afectación que esto empieza a tener en la salud mental, también como cuando eran muchas mujeres y muchas personas también diversas y disidentes sexualmente y de género, violentadas cuando llegaban a un contexto de salud, como tú lo dices, Nata, sí, me han contado mucho de esto precisamente también. Y también con doctores, doctoras, por ejemplo, que minimizaban el dolor, no más el dolor físico de las mujeres, o sea, se tuvo que hacer una ley para la endometriosis para que fuera reconocida como algo real, ¿no? Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta y actualmente hago parte de la red de psicólogas feministas, que somos una colectiva de mujeres feministas, psicólogas, que estamos atendiendo pues a población, pues a toda la población, pero especialmente mujeres, población diversa, que sea asequible, porque al fin y al cabo la salud mental es un derecho. Es un derecho, pero también es casi un lujo acceder Exacto. a salud No mental de debería ser así. No debería ser así, y en este momento sí es casi un privilegio poder tener acceso a buen tratamiento, a buen diagnóstico. Sí. Es muy grave el tema, digamos. Sí. Pero metiéndonos en el enfoque de género, hay una relación muy estrecha entre minimizar las experiencias de vida de las mujeres, el dolor físico, denuncias por violencia, cualquier cosa que diga una mujer se puede minimizar con la frase "está loca". Bueno, este me parece un video muy impactante porque, claro, el trabajo de las madres de la Plaza de Mayo ya ha trascendido en la historia, en el tiempo. Ya sabemos que tenían razón en exigir que se les prestara atención. Aquí en Colombia, con la historia de las madres de los falsos positivos, con Mafapo, se empleó la misma técnica, ¿no? Como, señora, usted está loca, deje de molestar. Y es muy fuerte ver el empoderamiento de estas mujeres de no dejarse silenciar con esta tarjeta de "está loca", ¿no? A las mujeres se les utiliza mucho esta tarjeta para borrar lo que están diciendo. Y aquí hay dos cosas que me parece interesante. Uno, cómo esta mirada sexista sobre que lo que diga la mujer es una locura y así se borra, sirve para silenciar muchas cosas de las mujeres. Y por otro lado, si te desaparecen a un hijo, pues probablemente estés loca de dolor, como estaban diciendo ellas, ¿no? Probablemente hay algo que atender. Entonces me gustaría saber desde el campo en el que ustedes trabajan, ¿cómo leen esta tarjeta, el uso de esta tarjeta de "está loca" para borrar temas y borrar reivindicaciones de las mujeres? Okay. ¿Quién quiere? Pues no sé, a mí se me vienen muchas cosas y realmente es como, a ver, a mí todos estos temas de violencia de género me mueven un montón. Y digamos que desde mi experiencia no solamente es como ver cómo muchas mujeres se les desdibuja o no se les atiende y se les dice "están locas", sino también, por ejemplo, desde mi profesión se ve como muchas mujeres están con un montón de conductas de riesgo con la alimentación y también conductas de riesgo relacionadas con la salud mental. Y como que todo eso lo enmascaran, o está loca o le falta como fuerza de voluntad. Entonces tú estás acá luchando con una bulimia, por ejemplo, y tienes un montón de conductas de riesgo y estás restringiendo, tienes una relación terrible con la comida, pero como no has bajado de peso, entonces todo eso no se llama como conductas de riesgo, sino te falta fuerza de voluntad porque no lo has logrado, porque intentas bajar de peso o intentas seguir dietas y luego terminan, entonces no eres lo suficientemente disciplinado. Y así se ve, exactamente. Como no te falta disciplina, eso no se llama bulimia, eso no se llama trastorno de alimentación, eso es o estás loca o te falta fuerza de voluntad, porque cómo es que allá es posible que hay mujeres más delgadas que sí lo logran aparentemente, por ejemplo. Tremendo. Sí, sí, sí. Uy. Sí, bueno, pues desde la psicología y bueno, desde el feminismo pues también no siempre nos han llamado las locas, ¿no? Desde el contexto de salud mental, desde la psicoterapia, creo que esta es una de las cosas que más sana cuando te encuentras con un contexto que es seguro y no te revictimiza y te dice, no, no estás loca. Esto que pasó sí fue violencia, esto que pasó fue revictimización, esto que pasó fue
estas personas diciéndote, eso no es como te lo imaginas, o esto jamás pasó así, como lo que le hicieron a las madres de la Plaza de Mayo. gaslighting. Total, Sí, es un Estado. gaslighting. Sí, Ajá. totalmente. Y eso es algo que siempre nos han hecho las mujeres, como de decir, por ejemplo, nomás con el hecho de la menstruación, como tú puedes trabajar así y no pasa nada, y a la otra también le está doliendo, tú no tienes por qué quejarte. Con el tema de las violencias pasa un montón, con el tema también, por ejemplo, de la gordofobia, de los cuerpos, ¿no? Que todos tienen que ser iguales, pero ¿por qué si yo no me siento así? Es como negar precisamente la sabiduría que nosotras tenemos sobre nosotras mismas. Entonces a consulta llegan las mujeres muy confundidas, diciendo principalmente, es que yo tengo un problema de mal genio. Ajá. Y entonces cuando empiezas a indagar es, pero ¿cómo no vas a estar De mal genio. de mal genio si te toca hacer todo lo de la casa, te toca hacer todo tu trabajo, llegas a la casa, el otro que es otro adulto funcional no hace absolutamente nada, tienes hijos, él no los cuida, entonces ¿cómo no vas a estar enojada? Estás agotada, ¿sí? Y tras del hecho, entonces si te agotas y dices estoy cansada, te dicen eres una mala mujer o eres una mala madre. O eres una histérica. Eres una histérica, eres una exagerada. Eres una exagerada. Hay la lista de frases que podríamos sacar que invisibilizan una suerte de represión muy fuerte, ¿no? A la... Absolutamente invalidante. Exacto, invalidar las voces de lo que tiene que ver con muchas situaciones injustas, digamos, ¿no? Lo que tú decías, una mujer que está con un adulto funcional al lado, pero que funciona como otro hijo, más la carga laboral. Como un bebé. Otro bebé, y como que obvio que estás cansada, obvio que estás de mal humor, más la imposición de que la mujer nunca estaría de mal humor, ¿no? La mujer sonriente, Tiene que feliz, estar contenta, armoniosa. Ajá. la buena Y bella. mujer, es como... y aparte siempre bien puesta, o sea, es una exigencia muy fuerte. Me gustaría que abordáramos otra de esas frases o ideas, y es como el facilismo con el que se dice a esa mujer le falta sexo. Ay, Que es como las mal cogidas. las mal cogidas, exacto. O sea, tras del hecho nos echan la culpa a nosotras. Tras del hecho, la culpa es mía si él me cogió mal. O sea, es como Exacto. todo muy extraño, ¿no? ¿Por qué no? Más bien me gustaría saber ustedes cómo han manejado y si se encuentran con esta idea en las mujeres de que su vida sexual tenga que ver con su estado emocional o su estado mental de una manera negativa, como no atribuirle su salud mental a procesos que se pueden mejorar, sino decir, no, pues me falta un man. Y la facilidad con que los hombres utilizan ese tipo de lógica, o incluso también las mujeres. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo manejan ustedes eso? ¿Cómo se lo han encontrado? Bueno, digamos que yo no como tan literal como de esa forma, pero sí de digamos que desde mi enfoque y viéndolo como desde la consulta nutricional, sí se ve mucho también como estoy buscando bajar de peso para sentirme más aceptada por mi esposo, por ejemplo. Más atractiva, sí, claro. Porque ese es el ideal de la mujer de casa como exitosa, ¿no? Bella, con energía, feliz, contenta todo el tiempo, y sumado a eso también delgada. No puede subirse de peso porque pues ¿cómo se va a subir de peso? O sea, es una descuidada, come terrible, porque pues siempre se asocia las corporalidades a cómo comes, sabiendo que las corporalidades de las personas son mucho más que solamente comer y cuánto se mueve. Entonces, sí, digamos que lo he visto desde ese lado, no tan literal, pero sí como que muchas veces el motivo de consulta es, pues quiero una dieta porque me he subido de peso y mi esposo me está criticando y pues tengo que verme delgada y me tengo que ver muy bien. Uy, eso que tú dices, Natalia, a mí me hace recordar mucho cuando a las mujeres también nos dicen que tenemos que cuidar a nuestras parejas, porque siempre asumen que somos hetero. Entonces, que tenemos que cuidar a nuestros esposos, precisamente incluso cuando tenemos una dieta posparto. Es como tenés que cuidarte, porque si no, entonces de pronto te abandona y es como, pucha, pues si me abandona por esto, pues tal vez no quiero estar ahí. Pero eso que tú hablas me hace pensar muchísimo en cómo también se hayan unas explicaciones como biologicistas a la ira o a la molestia de las mujeres,
como si no fuera natural que nos molestáramos o nos cansáramos o fuéramos irritables cuando estamos ante situaciones de alta demanda, ¿no? Entonces es como, no, eso es porque tienes el periodo. A mí me lo han dicho muchas veces. Sí. Es que estás muy irritable. O me han dicho, una vez a mí me pasó que tenía una pareja, un hombre, que me decía, cuando yo estaba molesta, me decía Carlitos. Sí. Ojalá que vea esto. Sí, pues ojalá. Sí, me decía Carlitos, pero yo luego como que cuando ya empecé a procesar todo este tema de género, yo decía, pucha, él me estaba prácticamente diciendo que las mujeres no tenemos derecho a estar enojadas, no tenemos derecho a estar molestas, no tengo derecho a decirle, oye, eso no me gustó. Ay, no, pero así no, dímelo de una forma más bonita. ¿Pero por qué? Pero porque si quiero decirlo ¿Por así, qué? Si estoy iracunda. Exacto. Así como a los hombres se les niega expresar tristeza, por ejemplo, ¿no? A nosotras es como, no, la ira, no. O estás muy amargosa y entonces por eso es que te falta sexo, o estás con el periodo. Entonces es como un estado que te posee y por eso estás molesta, cuando es algo que es totalmente humano, incluso yo diría que de los mamíferos. Entonces, sí, es como desnaturalizar a la mujer en su derecho por enojarse. Y esa desnaturalización viene también desde el estudio de la salud mental como una ciencia pues regida mayormente por hombres a lo largo de la historia, una lectura muy masculina de la mujer que incluye esto de te falta sexo, pero que también me parece chévere resaltar el tema de las explicaciones que tú decías como biológicas, ¿no? Que entonces que el periodo, que las hormonas. Y con ese cuento se ha invalidado muchas veces una ira legítima, por ejemplo, o un malestar legítimo, pero sí existe una relación entre las hormonas y los ciclos que pasamos nosotras. Está el síndrome premenstrual, está la depresión postparto. El baile hormonal sí nos afecta, pero eso no es argumento para invalidarnos. Sino todo gira alrededor de eso. Claro, pero entonces, ¿cómo encontrar el punto exacto entre el balance hormonal y los estados de ánimo como algo para atender de una manera saludable? Porque también durante la premenstrualidad la alimentación cambia, las necesidades de alimentación cambian, en el embarazo los antojos, en el posparto la depresión. Entonces, ¿cuál sería un buen punto desde el cual pararnos a mirar el tema de las hormonas en relación con la salud mental de nosotras? Pues yo diría que un primer paso sería empezar por conocernos a nosotras mismas, porque siento que también desde esta mirada sexista, pues como que tampoco hemos entendido que nosotras como mujeres somos de naturaleza cíclica, que nos rige un ciclo y que dependiendo de eso, pues los estados de ánimo pueden cambiar. Entonces yo creo que un buen punto de partida primero sería entender que nosotras somos de naturaleza cíclica, que no tenemos que estar así todo el tiempo y que en la medida en que lo entendemos y lo conocemos, pues podemos darle un mucho mejor manejo desde la alimentación, desde la salud mental, consultando, digamos, que a los profesionales que nos puedan guiar, digamos, con respecto a ese tema, porque pues parte también del problema es que no nos conocemos tampoco como mujeres, porque pues como todo el tiempo nos invalidan, pues como ¿por qué despertaría un interés en yo conocer que hay un ciclo menstrual que me rige y que eso, oh sorpresa, puede influir sobre mi estado de ánimo, mi apetito, la forma en la que yo quiero comer, mis antojos, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Ahí, bueno, yo siento que respecto a todas las personas que son menstruantes, pues porque sabemos que también no necesariamente son mujeres o que se autodeterminan como mujeres las personas que menstruan, total, el autoconocimiento es súper importante. Creo que la atención en salud también hay un tema, yo leí un artículo que precisamente decía que habían muchas mujeres y personas menstruantes diagnosticadas de algún trastorno en salud mental sin tener en cuenta su ciclo menstrual, ¿sí? Entonces muchas eran diagnosticadas en la etapa previa, en el síndrome premenstrual, de un trastorno, ¿sí? Entonces es como este desconocimiento de esto nos pasa a las mujeres y hay una prevalencia a que si hay un río hormonal, ¿no?, puede haber un trastorno mental. O puede haber una intensificación de estos síntomas. El tema es por qué invalidamos, digamos, todos estos malestares y los englobamos en que es algo como
como es porque la mujer jode, ¿sí? Entonces es eso. Y no como un tema de, a ver, sí, esto puede pasar, ¿no? Puede pasar que tú seas más irritable durante esas fechas, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando en tu contexto para que también estés tan sumamente irritado? O sea, es imposible que una persona solamente por tener tu periodo ya vaya así, no sé, sí, como que me quiero morir. Hay otros factores que lo que pasa es que se olvidan de esos factores. Sí, entonces es como complementario. Estás pasando por esto, pero ¿qué más está pasando? ¿Qué más está pasando en tu vida? ¿Cuáles son factores protectores en tu vida para tu salud mental? Sí, es como que hay una falta de conexión entre la realidad de la mujer y el estudio real de lo que es la mujer, porque estamos metidas como en un cliché sexista, digamos. A mí me gustaría hacer una pausa en este momento para abrir el segundo bloque hablando sobre diferentes traumas o daños que podemos sufrir las mujeres solo por ser mujeres y que no se tienen en cuenta también cuando se hace un balance de cómo está nuestra salud mental. Entonces vamos a hacer una pausa en este momentico y ya regresamos. ¿Estás listo para descubrir los grandes tesoros de Colombia? Aquí estamos en un bosque húmedo tropical del Pacífico, uno de los lugares más ricos del planeta en biodiversidad. 40 colombianos, como tú, vivirán una aventura por la diversidad de nuestra tierra y su gente. Lo más difícil fue el tocar el tambor. Yo pensé que no iba a ser capaz. Descubrirán tradiciones, enfrentarán retos y sentirán la inmensidad de nuestro país. Una experiencia única donde la televisión pública se une para demostrarnos que nuestro mayor talento es amar a Colombia. Ruta por Colombia. Lunes a viernes, 10 de la noche, solo por Capital. En un salón de clase varios niños están reunidos. Una niña con discapacidad visual pasa sus manos sobre un mapa en alto relieve. Con las herramientas adecuadas, todos tenemos las mismas oportunidades de aprender. Si necesita asesoría sobre educación inclusiva, contacte al INSI desde todo Colombia al correo aciudadano@insi.gov.co. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Acompáñanos a descubrir la inmensidad de nuestra tierra. Mi mayor motivación para realizar este viaje es poder aventurarme a conocer lugares nuevos y poder interactuar con otras personas de mi hermoso país. 40 recorridos mágicos donde las montañas, las playas y las selvas cobran vida. En cada capítulo un colombiano o colombiana vivirá una experiencia transformadora. Una travesía donde la televisión pública unida nos lleva a vivir las diferentes formas de ser colombiano. Ruta por Colombia. Lunes a viernes, 10 de la noche, solo por Capital. Lo que nosotros hacemos en Ahora es analizar la realidad noticiosa, política, judicial, nacional, internacional, económica o cultural desde distintas perspectivas. En Ahora incluimos a todas las localidades de Bogotá, pero también a todas las posibles identidades, las diversidades de género, las comunidades. La invitación, por eso, es que se conecten a nuestros espacios con nuestros contenidos audiovisuales y sonoros, que están en todas las plataformas. Ahora, solo por Capital, Sistema de Comunicación Pública. Hoy en Sin Excepciones estamos hablando de salud mental y mujeres, porque estamos convencidas en esta mesa de que hay diferencias en la atención a salud mental en hombres y a mujeres. Aparte de que la salud mental aún no es suficientemente explorada, validada socialmente, dentro de eso la salud mental de las mujeres tiene otras connotaciones. Me gustaría poner sobre la mesa el tipo de situaciones sociales que pueden contribuir a que las mujeres tengamos daños en nuestra salud mental y que son desatendidas. ¿Qué tipo de cosas pueden afectarnos y se han normalizado y nos han puesto como a asumirlas como si nada? Por ejemplo, el tema de la exigencia exterior sobre la apariencia física, esa hiperconciencia de nuestra figura, nuestra imagen. A mí me parece que eso ya genera un daño en la autoestima, un daño en la percepción de nosotras mismas. Por esa vía, ¿qué otras cosas podríamos poner sobre la mesa?
No solo en cuanto a desórdenes, sino como, es que hay muchas situaciones que yo podría citar, pero quiero que sean ustedes que son las que saben. Ok, pues mientras tú hablabas se me ocurría que hace poco estaba leyendo unas estadísticas y hablaba de que las mujeres, o bueno, las niñas, desde los 5 años ya se ha visto que empiezan a tener algún grado de insatisfacción con el cuerpo. Desde los 5 años. Desde los 5 años ya puede empezar a verse como, sí, preocupaciones alrededor del cuerpo. Y todo esto, digamos que está también muy enmarcado sobre que se tiene absolutamente normalizado hablar de los cuerpos de los demás. O sea, existen un montón de temas en la familia. Se puede hablar de, no sé, del clima, de política, pero siempre se habla desde, ay, mire cómo la prima fulanita se subió de peso, mire la tía cómo está de gorda. Entonces, las niñas desde muy temprana edad empiezan a escuchar cómo sus figuras femeninas también son criticadas y tengo muchas experiencias de pacientes donde su primer recuerdo o donde comenzaron las preocupaciones alrededor de la comida, del cuerpo y que eso posteriormente generó problemas de salud mental, era desde muy pequeña cuando, no sé, escuchaba a la mamá mirándose al espejo y criticándose a ella misma. Entonces yo también, como a mi mamá criticándose, pues yo empiezo también a poner la mirada en mi cuerpo y también que las mamás haciendo dietas, por ejemplo, las figuras femeninas, y entonces la niña también empieza a hacer restricciones alimentarias y se normalizan, ay, qué chévere, la niña se está cuidando, está comiendo mejor y no le ponen cuidado de que es una niña pequeña que está haciendo restricciones alimentarias absolutamente innecesarias. Órganos. Ajá, pero pues digamos que siempre como que la restricción, especialmente en mujeres, es sinónimo como de disciplina, de me estoy cuidando, siempre que desde la mirada, desde la restricción. O sea, yo tengo que aguantar hambre, tengo que disminuir porciones para que así se me vea que yo sí cuido mi salud. Cuando termina siendo totalmente lo contrario. Lo contrario. Uy, es que fuerte eso, no sabía lo de los 5 años. Justo también sobre el cuerpo de las mujeres también es como todas las violencias basadas en género, que básicamente son 1 de cada 3 mujeres ha pasado por algún tipo de esta violencia. Y eso que yo pensaría que a veces sucede, que hay un montón de violencias que ni siquiera sabemos que son violencias, como por ejemplo esta, de que todo el tiempo me estén recriminando por mi cuerpo, que todo el tiempo me lo estén señalando, y es que es supremamente incómodo que lo que tú hagas cuando llegas a una reunión familiar, y es que es lo que más escucho en el relato de mujeres, sea, ay, pero cómo se subió de peso, ¿no? Y es como, hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, eso por un lado. Siento que hay otros temas que influyen mucho en la salud mental, y es precisamente las exigencias tan a veces exageradas e incluso contradictorias que tenemos hacia los comportamientos de las mujeres, de todas las mujeres. Y es, por ejemplo, digamos, el ejemplo perfecto es respecto a la maternidad. ¿Sí? Siento yo que la maternidad es cuando las mujeres más sentimos el peso como de esta estructura patriarcal, y es precisamente como de la deshumanización de nosotras, de que no tenemos derecho a cansarnos, no tenemos derecho a engordarnos, no tenemos derecho a decir, hoy no quiero ver a mi hijo, hoy mi hijo me cae mal, ¿sí? Es como, no, tú no puedes decir eso, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que vas a dejar solo a tu hijo para ir a hacer otra cosa? Y es como, no lo dejó solo, está con el papá, ¿no? O está con otros adultos. Sí, exacto. Entonces es una exigencia loquísima, porque es como te estás exigiendo a una mujer que no sea humana, ¿sí? Con las exigencias respecto a lo físico, con las exigencias respecto a lo sexual, ¿no? Entonces conozco muchas mujeres que para complacer a sus parejas hacían cosas que no querían hacer, ¿sí? Por ejemplo, también lo de las restricciones, lo de las cirugías. Las cirugías, ¿no? sí, las cirugías. Entonces también. no es como porque yo quiera, es que como que yo la última persona que le puedo preguntar es a mí misma. Y casi siempre es esa relación como que no nos han permitido estar con nosotras mismas para decir, yo sí quiero hacer esto, pero si no lo hago, entonces el otro me abandona. Y me han dicho que el que me abandone es lo peor que puede existir. Aparte. ¿Sí? Porque como que la valía de las mujeres desde esta estructura, desde esta cultura, está dada por mi servicio al otro, a un esposo o a mis hijos. Pero yo sola me vuelvo la solterona y eso me baja el valor. No porque realmente sea así, sino porque culturalmente me meten en este estereotipo e incluso siempre de estar cuidando de los otros, de todos menos de mí.
Entonces terminas maternando a tu pareja, ¿no? Y terminas como en esta relación como con un bebé y todo esto. A mí me gustaría saber, yo tengo muchas hipótesis personales, por eso quiero hablar con las expertas, porque yo considero que como todos los dispositivos que como mujeres tenemos que utilizar para salir al mundo son detonantes de ansiedad, a mí me parece. O sea, la sola interacción con el mundo exterior ya genera ansiedad, porque estamos como que está predeterminado que nos va a pasar algo. Totalmente. Por salir al mundo, ¿no? Desde el piropo callejero hasta el acoso en Transmilenio, hasta una violación. A uno no le importa que lo roben. A mí no me importa que me roben, realmente. Pero no me haga daño. Pero no se me acerque, no se me acerque. Esa hiperalerta, ese estado de hiperalerta, sí podría ser motor de ansiedad, como un trastorno frecuente en las mujeres, porque también encontré buscando cifras que se diagnostica más ansiedad en las mujeres. Esa manera en que interactuamos con el mundo exterior puede estar pues motivando desórdenes de ansiedad. Yo pensaría que sí. Sí, digamos, ahí tú me corregirás, lo complementarás mejor, pero sí, absolutamente. Y no solamente ansiedad, sino cualquier cantidad también de alteraciones a nivel físico, que de hecho es absolutamente impresionante cómo también todo este discurso de las corporalidades grandes, que si yo tengo una corporalidad grande, entonces voy a sufrir de diabetes, hipertensión o un montón de enfermedades, pero lo que no se ha visto es que, claro, las personas que tienen corporalidades más grandes tienen muchísimo estrés, no solamente estrés como emocional, sino estrés físico, o sea, de que su cuerpo está liberando hormonas de estrés y que ese estrés es lo que las lleva por estar haciendo dietas y restricciones, porque todo el tiempo le están diciendo, estás gorda, tienes que bajar de peso, y entonces salto de dieta en dieta y estoy todo el tiempo estresada porque aguanto hambre además. Entonces ese estrés, el cortisol, que es la hormona del estrés, se eleva y eso es lo que lleva a que las personas tengan diabetes, enfermedades crónicas no transmisibles y no per se la corporalidad grande, sino ese estrés de estar saltando de dieta en dieta. Y eso es una mirada un paradigma que hasta ahora estamos empezando a contemplar de, ay, ¿será que es que de pronto es por el estrés que la gente se está enfermando de estar haciendo dietas todo el tiempo y no porque tiene una corporalidad grande, que es todo el tiempo lo que le meten miedo a las personas? Entonces, sí, absolutamente. Que tu corporalidad tiene muchas explicaciones. Exacto. O sea, tiene muchas razones. No es solamente cuánto comes y cuánto te mueves, un montón de cosas que van más allá de eso. Sí. Sí, este tema de precisamente las exigencias, pero también, claro, la ansiedad se activa sobre todo cuando yo no sé qué esperar o cuando sé que lo que probablemente me puede llegar a pasar es algo catastrófico o violento. Entonces, pues que vemos todos los días, vemos noticias y es como un feminicidio, otro feminicidio, otro feminicidio, otro feminicidio. Entonces, o violencia, mató a, ¿no? Hizo tal cosa, o sea, las cifras en violencias basadas en género obviamente generan un contexto, son generadas por un contexto donde precisamente la violencia contra las mujeres está totalmente normalizada, ¿no? Normalizada en cuanto que, por ejemplo, una mujer está viviendo un tipo de violencia en su pareja y el mismo contexto le dice, pues aguántese porque eso es ser mujer, eso es casarse, usted tiene hijos, no se separe porque su hijo necesita un papá y una mamá. Es como, necesita dos cuidadores que cuiden, que puedan cuidar, pero un entorno de violencia jamás va a ser un entorno de cuidado. Como que el valor está muy puesto en la que más aguante, ¿no? Entonces soy más valorada, soy más aceptada en la medida en que aguanto mucho más y soporto ¿Aguantar para más. una dieta o aguantar para estar en ese matrimonio? Exacto. O sea, el aguante genera ansiedad. Exacto, claro. Y además que tú salgas a la calle y que si tú le respondes al que te acosa, ay, pero ni que estuviera tan bonita. O incluso que te inviten a algo, digamos en una fiesta, y tú digas no gracias, la insultada que te pegan es como, tengo derecho a decir que no. Pero entonces es como, oye, pero ¿por qué? O por ejemplo, un beso, ¿no? Un beso no se le niega a nadie, ¿y por qué no? No, es como si nos hubieran negado el decir que no. Y tras del hecho, si nos pasa algo, ¿sí? Entonces nos revictimizan diciendo, ¿y usted qué estaba haciendo? ¿Cómo estaba vestida? ¿Por dónde andaba? Pues no hay forma de ganar. O sea, no hay forma de ganar. Entonces es como un sin salida. ¿Sí? Entonces, precisamente cuando empezamos a ver que estos contextos lo que hacen es revictimizar, normalizar la violencia y que los contextos sean también de impunidad,
¿no? Porque es como, no sé, pasa lo que pasa y luego le dan casa por cárcel y es como, ¿en qué estás protegiendo a esta mujer? ¿No? No es una amenaza para la sociedad, ay, pero sí para la mujer, pero como es para la mujer, entonces no importa. Y yo he tenido casos, por ejemplo, o sea, de amigas que han estado en situación de violencia en sus hogares y aparte de que las revictimizan intentando denunciarlo, también incluso dentro de las mismas entidades públicas le preguntan, ¿usted está segura que quiere denunciar? Porque es que esto es un proceso larguísimo. O sea, desde ya le decimos que esto es un proceso largo, dispendioso. ¿Está segura que quiere denunciar? O sea, o porque usted lo perdonó, o porque vino a denunciar hasta ahorita, como lo que pasó con, ay, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo su nombre, de esta mujer que la asesinaron en el centro comercial. Erika, ¿sí? O sea, al final empezaron a decir, pero es que denunció hasta ahorita, y es como eso que tiene que ver. Sí. No, en cuanto a los feminicidios, digamos, el camino es... Claro. Todavía estamos muy en ciernes. Y a propósito del feminicidio, me gustaría abordar un poco la salud mental de los hombres, porque el tema de los roles de género también impone a los hombres unas dificultades para acercarse a su propia salud mental. Es como que en el caso de nosotras nos planta la salud mental como un silenciador, ¿no? Ah, está loca, silenciado. Y el hombre no puede relacionarse ni siquiera como con sus necesidades. Desconectados. Sí, no puede conectarse con la dificultad para aceptar un rechazo, con la dificultad para hacer un duelo, con la dificultad para quedarse sin trabajo y no ser el proveedor, por ejemplo. No hay como forma de que se conecte con la debilidad, la dependencia emocional, la búsqueda de ayuda. Y en contraste por esa represión, pues está mucho más avalada la agresividad en el hombre, que es una locura, ¿no? La mujer no puede ponerse bravita porque no corresponde a una mujer estar brava, pero que un man esté bravo es normal. Sí, claro. Y que sea violento es casi que normal y casi que deseable. Entonces, ¿qué mirada tienen ustedes sobre el rol de género, lo que le impone a los hombres? Pues digamos, yo desde mi mirada, aparte de que de alguna forma, hablando de los trastornos de alimentación, que es como donde más yo he visto como estas conversaciones alrededor de la violencia de género, también, aparte de que las mujeres son las que de pronto más como que se nos exige sobre el cuerpo, la delgadez y demás, también vemos que los pocos hombres que terminan con un trastorno de alimentación les da vergüenza el simple hecho como de reportarlo, como de tengo un problema con la comida. Total. Pienso, a pesar de que soy un hombre, pienso en las calorías también, me preocupa subirme de peso, quisiera también ser delgado. Entonces también, aparte de que no, en las mujeres es como más fuertemente golpeado, en los hombres creo que de alguna forma también se subreporta, no, hay mucha vergüenza de contarlo y pues obviamente no se atiende tampoco. Es como una muestra, pues como, ¿cómo voy a hablar de, cómo le voy a decir a esta persona o a este profesional que yo tengo un trastorno de alimentación si es que eso es un problema de mujeres? O que estoy siendo vanidoso. Exactamente, entonces como que... O que me preocupo por mí mismo. Entonces como que mi valor de pronto se perdería si de alguna forma yo manifiesto que tengo un problema con la comida, por ejemplo. De acuerdo. Y como la ridiculización que hay al respecto de que un hombre pida ayuda o que diga no. Ayuda. Por ejemplo, yo alguna vez le dije a un consultante, ¿qué pasaría si tú a tus amigos les dijeras que eso te lastima? Y el de una se rió y dijo, no, me la montan. Y yo, entonces, ¿por qué son tus amigos? ¿Sí? Entonces, claro, él se timbró un montón y yo le dije, yo lo que siento más que hay algo que les cuesta mucho a los hombres, sino que por per se sean así biológicamente, sino precisamente porque la única emoción prácticamente que les han permitido manifestar es la ira. ¿Sí? Entonces, debajo de la ira puede haber frustración, puede haber tristeza, puede haber depresión, puede haber ansiedad, miedo, pero todas esas otras emociones son emociones que implican una vulnerabilidad, que implican un pedir ayuda, que implican decir, tengo miedo, ¿sí? O estoy muy triste, no puedo con la vida. Entonces, ¿qué hacen las emociones? Pues se traslapan a la ira. ¿Sí? Y si tú no tienes una gestión emocional porque te han dicho eso es de mujeres y como lo que es de mujeres desde la estructura patriarcal es inferior, incluso algo ridiculizable, ¿no? Todo lo femenino de por sí. Voy a tratar de no hacerlo porque eso me haría ser excluido de mis compañeros.
Entonces, claro, no hay cosa que tema más un hombre que el ser señalado por otros hombres, ¿sí? Y el ser ridiculizado, ¿sí? Temen más eso que por las mujeres, ¿sí? Entonces, claro, ahí afecta muchísimo y lo que, por ejemplo, pasa mucho en trabajo con hombres desde lo terapéutico es ¿qué necesitas tú? ¿Qué es lo que sientes? Y es como, no tengo ni idea. Y es empezar desde allí y que se den el permiso para hacerlo y que sean vulnerables y, por ejemplo, que lloren y no digan, perdón, pero ¿perdón de qué? Estás en un entorno seguro, dale. Puedes llorar. Puedes llorar y que eso se naturalice. Sí. Que ni siquiera puedan reconocer como sus propias emociones, no saber cómo se siente la tristeza, cómo se identifica. Y cómo procesarlas de manera diferente a la ira. Es que se cree que la ira es un camino. Sí, y que te da poder, es que la ira te da poder, pero sobre todo cuando se vuelve en violencia y como está tan normalizado actuar a través de la violencia, pues súper, ¿no? Pero si lo llegas a hacer como mujer, no. ¿No es cierto? Ahí es a través del diálogo, la comprensión, siempre estar maternando. Algo que yo quería añadir es que precisamente hay una necesidad que ahorita está surgiendo mucho y es que desde de los hombres que se están deconstruyendo en todo este proceso emocional, se están quedando sin contextos de otros hombres para conversar. ¿Sí? Porque cuando, por ejemplo, alguien hace un comentario, por ejemplo, le mandan una foto de la novia y ellos comparten la foto, que es algo que pasa mucho, ¿no? A los grupos de amigos. Y uno de ellos le dice, eso no está bien, no haga eso, borre las fotos, ¿sí? Ay, es que se la quiere coger, ay, es que es un marica, ay, es que no sé qué. Entonces es como por debajearlo, como si estuviera rompiendo un pacto, que es el pacto patriarcal. El pacto patriarcal, no quería decirlo así porque sé que genera resistencia, pero sí, es el pacto patriarcal. ¿Pero por qué genera resistencia? Porque existe, pero bueno, quería, antes de entrar a conclusiones que ya casi vamos a llegar allá, por último reseñar un poco cómo la posición jerarquizada de lo masculino sobre lo femenino puede afectar la salud mental de las mujeres, pensando en esta jerarquización en diferentes ámbitos, en el tema de la segregación del mercado laboral, ¿no? Que las mujeres no tengamos tanto acceso a buenas oportunidades laborales, la carga doméstica junto con la carga laboral en caso de que sean las dos, la mayor exclusión social, la discriminación sexista, la menor presencia de espacios de toma de decisiones, es decir, el hecho de que las mujeres no tengamos un rol de apalancar decisiones, de sacar proyectos, de esa posición, ¿cómo puede afectar la salud mental? Eso en términos de autoestima, ¿cómo funciona? El hecho de que uno pueda decir, quiero hacer esto, lo voy a hacer y lo consigo. A nivel de autoestima, ¿cómo funciona eso? Yo lo que siento es que es doble o triplemente más difícil para una mujer en un cargo importante demostrar que merece estar ahí. ¿No? Es como... El síndrome del impostor. Sí, pero es como tengo que convencerte, pero tengo que hacer un montón de cosas, tengo que sobreesforzarme, incluso desde las relaciones amorosas es como tengo que esforzarme porque me ames y es como desde que tú te tengas que esforzar porque alguien te ame, no. Ay, no, esto, lo que te tienes que esforzar junto con el otro, ¿sí? O la otra es que ambos trabajen por la relación. Entonces, claro, ¿cómo puede afectar la autoestima? El hecho de sentir que nunca va a ser suficiente. Hagas lo que hagas. Y creo yo que incluso desde los ámbitos de salud, es que tú creas que tienes un conocimiento y alguien por ser hombre crea que tiene más sapiencia que tú en ese campo. Yo te estaba por decir justamente sí, el mansplaining, ¿no? Como que te venga y te diga, no, así no es, así no tenga ni idea y que tú en el fondo digas, ¿será? Tal vez, y hasta lo escuches. Es que yo a veces les digo, espérate que la que sabe de esto soy yo porque he estudiado todo esto. Entonces, cuando haces eso, pero qué persona tan atrevida, tan amargada, tan creída, tan soberbia. Sí. Yo justo iba a decir lo mismo, o sea, a mí desde mi profesión me pasó muchísimo, sobre todo cuando trabajé en hospitales y entonces siempre era como el médico especialista, hombre adicionalmente mayor, que yo de por sí ya me veo bastante joven para la edad que tengo, y entonces yo podía estar totalmente segura de lo que estaba diciendo, estaba viendo cómo enfrente de mis ojos estaban haciendo una cosa absolutamente incorrecta, una mala práctica médica,
pero como yo era mujer y me veía más joven, entonces pues lo que yo decía no valía un cero a la izquierda, por más de que yo estuviera totalmente segura. Y pues muchas veces tuve muchas dificultades, muchos problemas en mi trabajo, porque yo decía, no, hacía lo mismo que tú, yo decía, no, o sea, es que yo sé que esto es así y la que sabe de esto soy yo, y se hace así y se hace de esta manera. Solo tener que decir esa frase ya me parece irritante. Sí, claro, o sea, no es evidente. es como y que tengas que enojarte prácticamente. Exacto. O sea, y no tengo que simplemente enojarme. pedir una relación de respeto entre pares, es como, sí, hay algo ahí súper importante de lo que tú acabas de decir, y es precisamente que creo que afecta mucho la autoestima, esta relación con nosotras mismas y este diálogo interno en que siempre hay la duda de estar exagerando, estar equivocada, o así tenga los títulos de los títulos, es como... Venga, yo vuelvo a consultar. Sí, de pronto tengo que volver a consultar, tal vez me estoy equivocando, tal vez estoy siendo exagerada. Sí. Ustedes saben que yo seguiría hasta el fin de los días, pero la voz de Dios me dice que ya tenemos que entrar a conclusiones. Entonces, quiero escuchar una conclusión de cada una de ustedes sobre cómo podemos relacionarnos de manera sana las mujeres con nuestra salud mental. Cómo podemos generar un vínculo sano pese a todos los factores en contra. Porque lo que yo siento es que es muy difícil, creo que realmente nos la ponen muy difícil. ¿Qué consejo podrían dar ustedes para que las mujeres desarrollemos una buena relación con nuestra salud mental? Un camino ahí como más claro. Yo diría que reconciliándonos con la idea de que primero no tenemos que ser lineales, que somos cíclicas, que puede cambiar, y también aceptando un poco desde mi perspectiva como la diversidad. Puntualmente hablo de como la diversidad corporal y entender que eso es un hecho y que eso existe. Es decir, que la delgadez no es la única forma válida de existir, porque así se ha visto, solamente existo en la medida en que soy delgada y me ven en la medida en que soy delgada, y entendiendo que existen diferentes tamaños de cuerpo y que no tengo que ser delgada, no tengo que llevarme a un extremo para ser delgada, porque esa es la única forma de tener salud o de ser validada o de que me vean nada más. Y digamos que acá abro un paréntesis chiquito, y es nada más desde mi profesión como nutricionistas. ¿Te creen más como nutricionista o tienes más valor en la medida en la que eres delgada? O sea, si tú eres una nutricionista que eres de corporalidades grandes, esa no se cuida. O sea, ¿usted qué me va a venir a decir a mí? Me va a venir a dar indicaciones de nutrición cuando usted es gorda, por ejemplo. Entonces yo creo que reconciliándonos con la idea, primero, de que la diversidad corporal existe, es una realidad y que siempre ha existido, y segundo, que no tenemos que ser lineales, que venimos de una naturaleza cíclica y podemos estar enojadas, y en otro momento también podemos estar plenas, contentas, y sí, como reconciliarnos con eso. Uy, qué importante lo de la reconciliación. Yo siento que hay, respecto al diálogo interno, es poder validar precisamente mis emociones, y no necesariamente tiene que haber una justificación de por qué siento lo que siento, ¿sí? Sino es como por el hecho de que yo lo sienta, ya merece ser escuchado. No implica que entonces a través de eso yo hago lo que se me dé la gana, no, sino que merezco o tengo el derecho a sentirme enojada, tengo el derecho a sentirme triste, tengo derecho a que lo escuchen, lo validen, y por tanto, si yo, por ejemplo, sufrí un daño, que sea reparado, ¿sí? Que no sea la reparación para que yo me calme, sino para que yo sea cuidada dentro de una relación con un otro, otra, ¿sí? Y pienso que también es algo súper importante para nosotras comunicarnos con otras mujeres, recuperar ese vínculo que nos quitaron, ¿no? Porque siempre nos vincularon con otras mujeres desde la competencia, como precisamente para ganar esa aprobación. Es como recuperar ese vínculo de sororidad, de acompañamiento, de decir, oiga, a mí también me pasó eso, oiga, usted no hizo nada malo, esto fue culpa de quien te hizo esto, no tuya, ¿sí? De poder empezar a crear entre nosotras esos espacios, creo que es lo más sanador. Y que ese primer lugar seguro sea conmigo misma, de dejar de invalidarme en lo que siento, en lo que pienso, en lo que yo sé. De acuerdo. Yo quisiera agregar, solo para cerrar, que también recomendaría desmitificar el miedo a la terapia, ¿no? Que a pedir ayuda, tanto para hombres como para mujeres, pues para ambos géneros, y que pues que
pedir ayuda es válido, es importante y que la terapia es una gran opción. Total. Con eso va a cerrar el programa. Muchas gracias a ustedes dos por venir al programa. Espero que sea útil para quienes nos están viendo. Y recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Gracias por venir acá. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.